Muy buenos días. La finalidad de este vídeo es mostrar los contenidos más importantes del tema 2 de economía. Entonces lo que vamos a hacer es, os voy a ir describiendo lo que tenéis que subrayar, los contenidos teóricos que van a entrar con seguridad en el examen, y ya sabéis que en clase lo que hacemos es desarrollar únicamente los contenidos prácticos. Este tema la verdad que es muy breve y la verdad que va a ser muy fácil que lo estudiéis. Aquí tengo la versión imprimible, la versión para la impresión, que es la que tenéis vosotros y la que voy a ir leyendo y voy a ir describiendo lo que tenéis que subrayar, ¿vale? Lo que va a entrar, los contenidos que van a entrar en el tema. Aquí empieza el tema, más o menos será el título. Subrayamos los factores productivos, y los factores productivos son el conjunto de recursos que se emplean para producir los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades. Estos factores pueden ser de tres tipos. Recursos naturales. Bueno, aquí vamos a poner el factor tierra, ¿vale? De recursos naturales, factor tierra. El factor trabajo y el factor capital. Esto es lo que hay que subrayar. Con respecto a estos tres factores productivos, ya os comenté al inicio de la materia, al inicio del curso, que estos factores productivos van a ser, digamos, como los átomos con los que van a contar todos los bienes económicos y que van a estar presentes en todos los bienes económicos. Por ejemplo, una tablet, por ejemplo, pues la tabla va a tener el factor tierra, ya que va a tener el plástico que procede del petróleo, va a tener el coltán, va a tener acero, etcétera, que va a proceder de la naturaleza. Ya sabéis que el factor tierra va a ser todo lo que se extrae del suelo, subsuelo y de los océanos. También va a tener presente y va a estar en el bienes económico el factor trabajo, toda la dedicación y todo el conocimiento y toda la experiencia de los trabajadores aplicados a la elaboración de ese bien, y el factor capital, que van a ser todas aquellas herramientas, toda aquella maquinaria que ha sido utilizada para producir ese bien. Por lo tanto, aquí subrayamos esto y, ya tenemos por aquí ya liquidado. Los recursos naturales, que es el factor tierra, ¿vale? Subrayamos. Los recursos naturales son aquellos que nos ofrece nuestro planeta y que son necesarios para producir bienes y servicios, por lo que también se suele conocer este factor como tierra. Es un factor que incluye, seguimos subrayando, numerosos elementos como la propia superficie terrestre, cultivables, todos los bienes que se obtienen de la misma, los distintos alimentos, materias primas, derivados y la energía, ¿vale? Todo esto va a ser el factor tierra. También subrayamos, a partir de aquí, uno de los mayores retos a los que se enfrenta la economía es conseguir frenar el enorme impacto que la actividad económica tiene sobre estos recursos, sobre explotación, condenación, desertización y cambio climático, entre otros. Hasta ahí, vale. Y ahora, esto también hay que subrayarlo. Esto también hay que subrayarlo porque según el carácter de los recursos naturales pueden clasificarse en recursos renovables, son aquellos que a pesar de su uso no se agotan, como el viento, el sol. Recursos no renovables son aquellos que se agotan cuando los usamos, carbón, petróleo. Y los recursos mixtos los obviamos, ¿vale? Van a ser solamente renovables y no renovables, ¿vale? Recursos mixtos, clasificación un poco académica. Continuamos ahora con... subrayar también que hay un creciente interés por las fuentes de energía alternativas, como la eólica, la solar, la motriz, etc. ¿Vale? Un creciente interés por las fuentes de energía alternativas, como la eólica, solar, la motriz, etc. Ahora, factor trabajo. Pasamos al siguiente factor productivo. Es la aportación al proceso productivo del ser humano, ¿vale? Esta intervención es imprescindible en la elaboración de cualquier bien o servicio. También se puede definir el factor trabajo como todas las capacidades físicas y mentales del ser humano aplicadas al proceso productivo. Por eso el factor trabajo va a estar formado por la parte de la población activa que va a estar ocupada, ¿vale? Solamente la población ocupada de la población activa constituye el factor trabajo, ya que es la única
que va a aportar sus capacidades tanto físicas como mentales al proceso de producción. Y nada, en general, es un poco chorra, pero bueno. Podemos hablar de dos tipos de trabajo manual y trabajo intelectual. Esto es un poco subrayaría, pero es una tontería. Son muchos los elementos asociados al factor trabajo. Los subrayamos. Las condiciones objetivas del puesto de trabajo, las aspiraciones personales, la formación profesional, la organización del trabajo en la empresa, ¿vale? Y la iniciativa empresarial. Y dentro de la gestión del trabajo en la empresa subrayamos división del trabajo, ¿vale? Diferentes tareas. Y la iniciativa empresarial, que va a ser aquella que organiza los factores, el resto de factores productivos. De aquí nada, seguimos. El factor capital, pues también hay que subrayarlo. Capital o bienes de inversión son los bienes propiedad de la empresa que no satisfacen directamente las necesidades de los consumidores, sino que sirven para producir otros bienes y servicios. Capital físico se trata de bienes materiales como las herramientas, los edificios, las fábricas, etc. Capital financiero son los recursos monetarios utilizados para la obtención de bienes o derechos por parte de la empresa. Y faltaría, que no está ahí, el capital humano, que tenéis que añadirlo. Y capital humano va a ser la experiencia, la formación, todos los estudios que van a tener tanto los trabajadores como los empresarios y que va a incrementar la productividad, va a incrementar su capacidad productiva. Entonces, capital físico, capital financiero, le añadí lo que estoy comentando. Capital humano van a ser tanto la experiencia como la formación, como todo aquello que va a incrementar la productividad, ¿vale? De los trabajadores. Eso es el capital humano. De aquí nada. Y ahora, subrayamos. Se entiende por inversión la acumulación de capital tanto físico como financiero, que permite la mejora del proceso productivo y de la eficiencia del trabajo humano. Y ahora, tecnología es el conjunto de técnicas que combinan diferentes cantidades de factores productivos y esto habrá permitido que con un menor uso de los otros factores, tanto factor tierra como trabajo, se obtenga mayor producción de bienes y servicios. Gracias a la tecnología se aumenta la productividad y se produce más con menos. Ahora vamos a ver los agentes económicos. Hemos visto el factor de producción, ahora vamos a ver los agentes económicos. Que van a ser, mientras que los factores de producción eran como los átomos que están presentes en todos los bienes, los agentes económicos van a ser los actores principales de la economía. Van a ser los actores que intervienen en la película de la economía. Pues van a estar presentes en todas las economías, ¿vale? Y ahí va a estar lo que son los agentes económicos. Bueno, pues los agentes económicos son los sujetos que participan en la actividad económica, produciendo bienes y servicios, consumiendo, satisfaciendo sus necesidades, interviniendo en el proceso de producción y distribución. Y van a ser tres agentes económicos: las economías domésticas, las empresas y el sector público. Tendrá que estar con mayúsculas, pero bueno. Las economías domésticas. Pues las economías domésticas están compuestas por las personas solo agrupadas en familias que realizan desde el punto de vista económico dos funciones principalmente: demandar bienes y servicios. Los consumidores compran bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, en función básicamente de sus preferencias y de sus ingresos, y al ofrecer factores productivos. Las familias ofrecen a las empresas su trabajo, a cambio de unos ingresos que sería el salario, y capital, ¿vale? Una oferta productiva procedente de sus ahorros, ¿vale? Pero principalmente por recursos naturales, un poco chorra. Pero sí, el factor trabajo, que sabéis que la retribución del factor trabajo va a ser el salario, y factor capital, cuya retribución va a ser el tipo de interés, ¿vale? Y nada, eso sería ahí, por donde pasamos. Lo siguiente, un poco ya. Aquí sí, antes sí se partía de la idea de que las personas tienen cierta racionalidad económica, pero si fuéramos totalmente racionales no hubieran surgido estas crisis, esta burbuja. Entonces, sí vamos a subrayar
que se busca maximizar el bienestar del consumidor, ¿vale? La economía doméstica van a buscar maximizar su bienestar, sobre todo maximizar su utilidad. Aquí nada. Las empresas. Podemos definir una empresa como el conjunto de factores de producción, factor tierra, factor trabajo y factor capital, organizados y coordinados por la dirección para la producción de bienes y servicios y su posterior venta en el mercado con el objetivo principalmente obtener un beneficio. Por lo tanto, podemos decir que realizan dos funciones principales: producción de bienes y servicios, ya que transforman factores en productos que satisfacen necesidades, y demanda de factores productivos, ¿vale? Ya que para realizar esta actividad necesitan contratar a trabajadores y otros factores productivos, como recursos naturales, capital, etc. Y ahora, el principal objetivo de las empresas es la generación de beneficios, es decir, y sobre todo la maximización de beneficios. Después hay que subrayar que hoy en día muchas empresas incorporan algunos objetivos de responsabilidad social corporativa, lo que supone un mayor compromiso ético hacia sus trabajadores, el consumidor y en general la sociedad y el medio ambiente. Y ya por último, el sector público, ámbito de la economía que controla directamente los poderes públicos. Está compuesto por, en primer lugar, la administración y organismos públicos. En el caso de nuestro país se trata de administración territorial, central, comunidad autónoma, ayuntamientos y otros organismos de la sociedad social. Se lo componen. El sector público empresarial está formado por las empresas propiedad del Estado o alguna otra administración central y otras que participan de forma parcial. La del Estado están reunidas la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, lo que es la SEPI. Y ahora, ¿qué funciones va a tener el Estado? Pues el sector público interviene en el desarrollo de la actividad económica a través de las diferentes funciones. Serían producir bienes y servicios públicos. Los diferentes órganos del sector público producen bienes y prestan servicios públicos que demanda toda la sociedad: educación, sanidad. Ya hablamos de los bienes públicos, ¿recordáis? Que lo comentamos hace ya tiempo, que los bienes públicos se caracterizan porque van a tener una imposibilidad o alto costo de exclusión, los bienes públicos puros, como la luz de un faro o la luz de unas farolas. Muy difícil excluir los consumidores de su uso, y que también que la utilidad va a permanecer constante. Eso es bastante difícil. La mayoría de los bienes públicos van a ser impuros, por las carreteras, etc. Y después tienen características también que son ofrecidos por el Estado. Y después también otra función: regular la actividad económica. Establece un conjunto de normas que influyen en todo el proceso de producción e intercambio de bienes y servicios. Así el sector público aprueba leyes que regulan el ámbito mercantil, etc. Redistribuir la renta. Como la brecha entre las personas que más o menos recursos tiene es grande, es importante que el sector público trate de redistribuir la renta para favorecer a las rentas inferiores, sobre todo a través del sistema impositivo, el sistema tributario. Ya veremos que los tributos, va a haber impuestos, va a haber tasas, va a haber impuestos especiales, etc. Sobre todo van a ser los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Y ahora, un sector económico consiste en la suma o agregación de actividades y agentes económicos realizadas en función de una categoría homogénea. Podemos agregar a diferentes actividades teniendo las tres categorías: sector primario, secundario y terciario. Sector primario. Figuran en él las actividades directamente relacionadas con los recursos naturales, que utilizan materias primas con un bajo grado de transformación con la agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal. ¿Vale? En la actualidad tiene muy poco peso en la producción total y en el empleo de los países desarrollados. Eso es lo más importante. Después el sector secundario, que comprende las actividades consistentes en transformar las materias primas en productos terminados, bien para adherirlos al consumo, bienes de consumo, o bien a la inversión, bienes de capital. ¿Vale? Y recoge actividades como la industria, el sector de la energía, la química, etc. Y ahora, el sector... Ahora, el 30% de la población activa trabaja en estas actividades, ¿no? Más que sepáis que el sector industrial es realmente importante, porque cada empleo que se crea en el sector industrial se generan, creo que era en torno a 3 o 4 empleos auxiliares, ¿vale?
Subrayamos, la industria española sufrió a finales de los años 70 y principios de los 80 con la crisis del petróleo una fuerte reconversión que provocó el cierre de muchas empresas y el movimiento de producción y empleo hacia el sector terciario, lo que estamos pagando bastante ahora la crisis actual, ¿vale? Y por último, el sector terciario. El sector terciario se conoce como sector de los servicios e incluye una amplia gama de actividades heterogéneas, todo esto se subraya, que ofrecen productos intangibles como pueden ser el comercio, el transporte, la educación, sanidad, telecomunicaciones, el turismo, la hostelería, el ocio, la cultura, etc. El turismo como fenómeno social y como actividad económica es un fenómeno reciente, ¿vale? En la economía occidental, el sector servicios ha adquirido un peso superior al 50% de la producción total, ¿vale? Eso es muy importante. Tiende a ser considerado como indicador de desarrollo económico. Y generalmente durante el desarrollo económico en los países, primero se produce la industrialización, con otra base de importancia de peso de la economía al sector primario al secundario, y en un estado posterior se produce una terciarización de la actividad, cuando el sector servicio asume el peso más importante de la actividad y el empleo de un país. Y también algo muy importante que está produciendo ahora, que es la deslocalización industrial, ya que grandes empresas trasladan industria a países en vía de desarrollo únicamente por motivos de reducción de costes laborales. Y aquí tenéis un bonito resumen en el que más o menos viene lo más importante del tema. Y ya hemos concluido el tema. Por lo tanto, con esta visión que hemos tenido en este vídeo, yo creo que tendréis lo más importante para ir subrayando y para que realmente tengáis las nociones más claras y los elementos más importantes y los conceptos más importantes para el examen. Sabéis que la parte de práctica se va a seguir desarrollando en clase. Y ya solo me resta desearos mucha suerte, que el vídeo tampoco es muy largo, son 17 minutos y un ratito lo veis, subrayáis y el examen va a ser bastante asequible. Nada, un saludo, mucho ánimo y nos vemos pronto ya.